Canal 6 TV. A pocos días de cumplirse los primeros 100 del gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador, su mandato se ha distinguido por numerosas decisiones controversiales. Desde que llegó al poder, AMLO puso a la venta el avión presidencial y decidió hacer uso de los viajes comerciales siguiendo con su ideología de austeridad. Anunció el Plan Nacional de Salud para sustituir el Seguro Popular, con el que se pretende garantizar el acceso a la atención médica y medicamentos gratuitos a la población sin seguridad social, con un presupuesto de 22,000 millones de pesos. Desapareció el Estado Mayor Presidencial y, a pesar de que con ello se terminó un periodo en el que por décadas se pagaron millones de pesos por los servicios de seguridad, lo cierto es que el presidente quedó sin protección, haciéndolo vulnerable ante cualquier peligro, situación que pondría en riesgo la estabilidad del país. Abrió Los Pinos al público, y es que tras su decisión de no habitar la residencia durante su gestión, el recinto quedó como un lugar turístico. Se canceló el aeropuerto en Texcoco como resultado de la primera consulta ciudadana celebrada en octubre, y se acordó que el aeropuerto se realizaría en Santa Lucía, dejando perder alrededor de 120,000 millones de pesos, el cual ya contaba con más del 30% de construcción. Esto contrajo varios problemas con los inversionistas y las empresas constructoras, a quienes se les indemnizó por la cancelación de contratos. Asimismo, se desencadenaron problemas con las dependencias del medio ambiente por el impacto de las obras en Texcoco y Santa Lucía. De igual manera, se aprobó mediante una segunda consulta la construcción del Tren Maya, que abarcará 1,500 kilómetros de vía férrea entre los estados del suroeste como Yucatán, Quintana Roo, Campeche, Chiapas y Tabasco, con una inversión de 150,000 millones de pesos que se obtendrán de la iniciativa pública y privada. Se aprobó el paquete económico por 5,838,059,7 millones de pesos, en el que se realizó un recorte presupuestal a 19 dependencias públicas. Cabe señalar que aunque el presupuesto federal benefició al sector de educación, el gobierno informó que a las universidades se les haría un recorte de entre el 1.03 y el 3.43%. Esto ocasionó una ola de reclamos de diversas instituciones que obligó a las autoridades a replantear dicha decisión, y es que en campaña AMLO se había comprometido a apoyarlas luego de los sismos del 2017, hecho que era contrario a la reducción del presupuesto, por lo que después tuvo que decir que todo se trataba de un error. Las medidas de austeridad interpuestas por el mandatario a través de la Ley de Remuneraciones para Funcionarios Públicos, para que nadie pudiera ganar más que el presidente, quedaron detenidas por la Suprema Corte de Justicia, y mientras el presupuesto de egresos afectaba algunas áreas, otras se beneficiaban otorgándoles apoyos económicos a los llamados ninis, jóvenes que ni trabajan ni estudian, a cambio de capacitaciones para incorporarlos a la vida laboral, y a los adultos mayores se les cambió la edad requerida para recibir su pensión de 65 a 68 años. En el afán del presidente por eliminar la corrupción y llevar la austeridad a todos los niveles, hubo miles de despidos de personas que llevaban años, incluso décadas, trabajando en el gobierno de manera responsable y honrada. Además, ante la orden de no más intermediarios ni apoyos para las organizaciones civiles, las estancias infantiles y los grupos que se dedican a apoyar a mujeres que han sufrido violencia quedaron sin los subsidios del gobierno, su principal fuente de ingresos para operar, sin olvidar que ha cuestionado el papel de las organizaciones sociales de manera general, a quienes ha acusado de solo opinar y analizar, pero no aportar un cambio al país. En estos 3 primeros meses, Obrador emprendió la tarea de combatir el huachicoleo, acción que generó molestia entre la población por una falta de estrategia y que a la fecha no hay datos tangibles de los resultados de este plan. Obligado a no repetir acciones de gobiernos anteriores en aras de la transparencia, hubo ejemplos claros de contradicción por parte de su gabinete. El secretario de Comunicaciones y Transportes, Javier Jiménez Espriu, y la secretaria de Gobernación, Olga Sánchez, olvidaron declarar en tiempo y forma sus estados patrimoniales, y solo hasta que dieron a conocer sus propiedades en Houston, Texas, tuvieron que enmendar la plana. Además de los nombramientos de personas que no cumplían con el perfil del cargo, como en el caso del CONACYT, con David Alexis Ledesma, quien ganaba 44,000 pesos mensuales sin contar con los estudios necesarios, y Edith Arrieta Mesa, quien era licenciada en diseño de modas, así como el nombramiento de Jesús Torres Charles en el SAT, personaje
personaje de historial dudoso por su relación con los hermanos Moreira. AMLO también propuso allegados para ocupar cargos importantes como en la Fiscalía General de la República con Alejandro Gertz Manero, o los candidatos de la Comisión Reguladora de Energía o el Sistema Público de Radio y Televisión. Pero esto no es todo, ya que durante los primeros 100 días de gobierno ocurrieron varias tragedias que empañaron las acciones de gobierno de Andrés Manuel, como la muerte inesperada de la gobernadora de Puebla, Marta Erika Alonso, y su esposo, el senador Rafael Moreno Valle, el pasado 24 de diciembre, cuando viajaban en helicóptero a la Ciudad de México para celebrar Navidad, y que en recientes días se dieron a conocer los audios de la aeronave que pretendieron ocultar algunas autoridades. Asimismo, la tragedia de Tlahuelilpan, Hidalgo, donde fallecieron 68 personas en el lugar y hasta el momento otras 66 dentro de los hospitales a consecuencia de las heridas provocadas por la explosión de una toma clandestina el pasado 18 de enero. Entre los conflictos que sucedieron en los primeros 3 meses se encuentran los plantones en Michoacán por parte de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación, que ocasionó el estancamiento de mercancía con los trenes varados en las vías y el desembolso de miles de millones de pesos para el pago a maestros y trabajadores, por lo que el gobierno estatal tendrá que limitar proyectos y programas en la entidad. Y finalmente, el conflicto laboral en Tamaulipas, que obligó a varias empresas a despedir a miles de trabajadores y a otras a ajustar salarios y prestaciones para no detener la actividad económica. Cabe recordar que al inicio de su gobierno, el Ejecutivo Federal presentó sus 100 compromisos, entre los que destacaron la justicia social, la estabilidad macroeconómica, el desmontaje del capitalismo de cuates y el fortalecimiento del Estado. Reportó para Canal 6, Denis Mondragón.